Dice la Escritura aquí en Mateo capítulo 8, en el verso 16. Dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué tal la playera? Por eso es que la playera se llama Oí su voz, porque nos recuerda cuando el Señor Jesús se bautizó en el Jordán, cómo los cielos se abrieron. Y el día de hoy se van a abrir los cielos para ti de una manera tan especial. Tú vas a oír su voz: este es mi Hijo amado, en quien mi alma se complace, tal y como se lo dijo al propio Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Así el día de hoy el Señor también está hablando a tu corazón y va a hablar a tu corazón en este día de bautismos 2022. Bien, pues quiero comenzar. Había una vez un grupo de personas de la iglesia. Estaban dentro de un río, habían tenido un día de bautismos y el pastor los tomaba de los cabellos de la cabeza, los sumergía bajo el agua y luego de sacarlos les preguntaba: ¿has visto a Jesús? Y respondían, al ir pasando en fila por turno, respondían todos: sí, lo he visto. Y entonces el pastor declaraba: ahora eres bautizado en el nombre de Jesús. Y en cierto momento, por ahí pasaba un borrachito. Y al ver cómo el pastor pues metía a la gente al agua, pensó que sería bueno acercarse para también él poder mojarse la cara. Entonces hizo lugar en la fila, se formó. Y al llegar su turno, el pastor lo tomó igualmente de los cabellos, lo sumergió en el agua. Y bueno, pues el borrachito casi se empezó a sacar agua de la boca. Ahí se estaba casi ahogando. Y entonces el pastor, como le preguntaba a todos, le dice: ¿has visto a Jesús? Y entonces el borrachito le respondió: no, no lo he visto. Entonces el pastor, intrigado, volvió a hacer lo mismo, metió la cabeza del borrachito bajo el agua y esta vez el borrachito pues igual tragó agua, el pobre. Y entonces el pastor le volvió a preguntar: ¿has visto a Jesús? Y el pastor dice, el borrachito le dice al pastor: no, no lo vi, Señor. Entonces ya el pastor estaba enfadado, enojado, y otra vez volvió a sumergirle la cabeza bajo el agua, pero esta vez lo dejó 1 minuto ahí bajo el agua. Y entonces el borrachito casi estaba ahogándose cuando lo sacó, y entonces casi ahí el borrachito medio ahogado y implorándole, le dice el pastor: ahora sí ya viste a Jesús. Y dice: que no, le digo que no lo veo, caray, pero ¿estás seguro que se cayó por aquí? Bien, el tema del día de hoy le he llamado destinados a la grandeza. Saluda al que está a tu lado así de puñito y dile: destinados a la grandeza. Vamos a leer lo que nos dice Gálatas capítulo 2, verso 20, donde dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bien, vamos a levantar nuestras manos, acompáñame, vamos a orar para recibir esta palabra de parte de Dios. Te alabamos, te adoramos, bendito Padre Dios Todopoderoso. Te damos gracias por este día tan especial, este día de bautismos. Señor, venimos aquí a tu presencia, Señor, para que tú nos abraces, nos consueles, nos fortalezcas. Venimos a beber de ti, Señor, porque reconocemos que tú eres el único que puedes saciar nuestra vida, saciar la necesidad de nuestro corazón. Así que ahora venimos recibiendo tu poderosa palabra, que tiene la habilidad de renovar nuestro entendimiento, de sanar nuestro corazón, Señor, y de mostrar nuestra identidad para llevarnos a vivir en tu grandeza.
Muchas gracias. Di ahora conmigo, en el nombre de Jesús, recibo tu poderosa palabra, Señor, creyendo que yo soy quien tu palabra dice que soy, que tengo lo que tu palabra dice que tengo y que puedo hacer lo que tu palabra dice que puedo hacer en Cristo Jesús. Está hecho. Dale fuerte el aplauso en alabanza y adoración. Acompáñame allí en Juan capítulo 3, destinados a la grandeza. Dios nos ha llamado a conocerle para vivir en su amor. El Señor Jesús murió en la cruz para restaurar a la humanidad al plan original de Dios, a su grandeza. En la grandeza de Dios nos eleva a nuestra verdadera identidad de hijos amados y herederos, destinados a gobernar sobre la creación y sobre este mundo. Dios nos ha llamado a la realeza de su sacerdocio. Así que lo que vamos el día de hoy a hacer testigos el día de hoy con este grupo que se va a bautizar, es que el bautismo tiene un profundo significado. Consiste en sumergirnos en la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, donde nuestra vida es transformada. Fíjate cómo nos dice ahí Juan capítulo 3, verso 1. Este encuentro que tuvo Jesús con un hombre religioso, un líder religioso muy respetado y querido en la nación de Israel. Su nombre era Nicodemo. Nicodemo, un nombre por cierto griego, lo cual quiere decir que Nicodemo era un hombre muy culto, muy educado. Y dice aquí que tuvo un encuentro con Jesús que transformó su vida, siendo un hombre religioso que conocía la Biblia de memoria, las escrituras del Antiguo Testamento. Sin embargo, Nicodemo necesitaba hablar con Jesús. Y él estaba siendo atraído por la manera en que el Señor manifestaba el poder sobrenatural de Dios. Así que Nicodemo, siendo religioso, líder religioso, porque él participaba de un grupo de líderes contrarios a Jesús, pero él pudo ser honesto. Y esto es algo que es importante que tú veas, que lo que Dios quiere es que nosotros seamos honestos y que podamos reconocer la verdad cuando la verdad nos es presentada a través de lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Aquí en Juan capítulo 3, verso 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que la Biblia nos dice que Nicodemo vino a Jesús de noche. Él tuvo cierta fe en Jesús y vino a buscarlo, pero él vino de noche porque él no quería ser visto. Él no quería que sus amigos, sus familiares, las personas con las que él estaba asociado como fariseo se dieran cuenta que había venido a buscar a Jesús. Él todavía tenía ese conflicto. Había un conflicto en su fe, que la opinión de las personas fuera más importante que lo que Dios podía decir a su vida. Pero aún así él vino de noche. Y muchas veces es el mayor conflicto que nosotros tenemos. Hay un momento en que cuando nosotros hemos tenido un encuentro con Jesús y le hemos conocido y ha transformado nuestra vida con su amor, el problema que viene es cómo nosotros vamos a hacerlo saber a las personas que nos conocen, porque se dan cuenta que ha habido un cambio en nuestra vida. Así que nosotros, una vez que hemos tenido un encuentro y hemos conocido a Jesús, tenemos que tomar una decisión de seguirle, de servirle y de vivir para Él. Y esto quiere decir que comprometemos nuestra vida
con el Señor Jesucristo. Así que no te avergüences del Señor Jesucristo, no te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, ¿ok? Dile al que está a tu lado, no te avergüences de conocer al Señor Jesucristo. Pero los que te conocen necesitan conocerle a Él a través de lo que Él ha hecho en tu vida. ¿Cuántos están conmigo el día de hoy? ¿Cuántos le alaban? Dale fuerte el aplauso, alábale. Nicodemo vino de noche. No quería que se dieran cuenta que él había venido a buscar a Jesús. Él tenía una necesidad. Él necesitaba y quería ser honesto con Jesús. A pesar de sus creencias, a pesar de que él participaba de un grupo religioso que estaba en contra de Jesús. Y dice la palabra que él estaba atraído por la manifestación del poder sobrenatural de Dios. Nadie puede hacer estas señales si Dios no estuviera con él, reconoció Nicodemo. Si esto lo hubiera dicho en el Sanedrín judío, que era el consejo de líderes religiosos, lo hubieran expulsado. Pero él estaba siendo honesto y podía reconocer que Jesús era verdadero. Entonces, él se dio cuenta que en la religión donde él estaba, pues no había nada auténtico. Fue honesto en reconocer que la forma en que él estaba viviendo una relación con Dios no era auténtica y que no estaba viendo ahí una transformación de su vida ni una manifestación del poder sobrenatural de Dios. Por eso es que fue atraído por las señales que Jesús hacía. Jesús hacía milagros, sanidades, resucitaba muertos. Así que Nicodemo, siendo honesto, quería llegar hasta el fondo del asunto y conocer si Jesús era verdadero o no. Como me pasó a mí, que un día yo comencé a leer la Biblia para conocer la verdad y la verdad me hizo libre. Libre de la confusión, libre del engaño, libre de la ignorancia en que yo estaba para poder vivir una relación personal con Dios. Hace más de 35 años, con un pequeño Nuevo Testamento que me regalaron, yo comencé a leer el Evangelio de Mateo. Y al leer el Evangelio de Mateo tuve un encuentro con Jesús. Yo que tenía una pregunta honestamente y sinceramente, y yo quería saber quién era Jesús de verdad. Y yo estaba dispuesto a comprometerme con la verdad que Él pudiera revelarme. Y yo quería sinceramente saber si Él existía. Si Él en verdad era el Hijo de Dios, si era Dios mismo o era falso. Y fue así que tuve un encuentro con el Señor que abrió mis ojos. Y desde entonces mi vida fue transformada. Y desde entonces mi vida se comprometió al punto que yo empecé a servir a Dios. Y desde entonces, hace 35 años, yo le sirvo al Señor como pastor. Entonces dice aquí que Nicodemo, atraído por las señales, le decía a Jesús: nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no estuviera con él. Y Jesús parece cambiar el tema cuando le dice en el verso 3: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Quiero que veas que lo que Jesús le respondió, sí respondió al comentario, pero de una forma en que Nicodemo no esperaba. Jesús comenzó a hablarle acerca del reino. Comenzó a hablarle acerca del reino, y Juan el Bautista, antes de anunciar a Jesús o de bautizar a Jesús en el Jordán para presentarlo como el rey prometido a la nación de Israel, como el Mesías, como el Cristo. Cristo significa ungido, y en hebreo Mesías se refiere a un rey ungido por Dios, nombrado por Dios para gobernar. Juan decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús decía lo mismo: vuélvanse a Dios, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, crean al Evangelio, les decía el Señor Jesucristo. Así que nuestro llamado es al reino, nuestro llamado es a conocer al Señor de una manera personal, y Él está diciendo que necesitamos, por tanto, entrar en el reino y ver el reino de Dios. Entonces la pregunta es, entonces, ¿qué sucede cuando nosotros somos gobernados por Dios? Porque entrar en un reino significa entrar bajo un gobierno, bajo una autoridad y una influencia en nuestra vida.
Entonces el Señor nos estaba diciendo aquí que en realidad nosotros teníamos un camino destructivo y era necesario abandonar ese camino de vida que nosotros teníamos en este mundo para volvernos a Dios y entrar bajo el gobierno de Dios mismo. Porque en este mundo nosotros hemos vivido haciendo lo que bien nos parece y tomando decisiones sin consultar a nadie, porque creemos que somos nosotros los únicos que tenemos derecho a gobernar nuestra vida y que nadie tiene el derecho a decirnos lo que tenemos que hacer. Anima al que está a tu lado y dile: cuidado, hay que vivir en el reino. Anímale, porque muchos todavía no acaban de entender esto, que comenzar a vivir una relación personal con Dios no es un accesorio, no es como ponerse un crucifijo aquí o un anillo. En verdad, el amor de Dios te constriñe, te compromete. Entonces observa que en realidad lo que el Señor le estaba diciendo a Nicodemo es que lo que él necesitaba para poder vivir, ser elevado a la verdadera identidad de hijo amado y heredero, para empoderarse y gobernar en medio de las circunstancias y manifestar el poder de Dios, lo que él necesitaba era conocer a Dios y por tanto necesitaba entrar en el reino, necesitaba iniciar una relación personal con Dios siendo él un hombre religioso. Ni siquiera Jesús le dijo: vas bien, síguele, síguele. No, le dijo: el que no naciere de nuevo, se traduce el que no naciere de arriba. Jesús le estaba hablando de una relación personal, de nacer de nuevo para entrar al reino. Porque ustedes saben, nosotros necesitamos un pasaporte para ir a Estados Unidos, porque no nacimos en Estados Unidos. No pertenecemos ahí y no tenemos ciudadanía ahí. Por tanto, necesitamos un permiso legal para poder entrar al país. Y de la misma manera es con el reino de los cielos. Dios nos ha llamado, por tanto, a vivir en el reino. ¡Qué maravilloso! ¿Qué significa vivir en el reino? Que tú vas a dejar de tomar decisiones y seguir inclinaciones que han venido destruyendo tu vida. No se trata esto de una religión, se trata de vivir auténticamente una relación personal con Dios que va a transformarnos y va a empoderarnos para ser libres por fin y vivir la vida nueva y abundante que Cristo nos ha dado. Dale fuerte el aplauso, alábale. Dile otra vez al que está a tu lado: estás destinado a la grandeza, has nacido para gobernar, has nacido para reinar, estás destinado a la grandeza, estás destinado a hacer grandes cosas. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede cuando somos gobernados por Dios? Ya vimos por qué es necesario ser gobernados por Dios. Lo que las personas religiosas necesitan es ser gobernadas por Dios, porque una vez que nosotros somos gobernados por Dios, nos damos cuenta cuánto nos ama y que en la cruz del Calvario Jesús ya llevó sobre sí mismo el juicio y la ira de Dios, que nosotros seamos perdonados, seamos unidos y reconciliados con el amor del Padre. Es necesario ser gobernados por el amor de Dios. Lo necesitamos. Por fin eres libre de ti mismo. Tu esposa va a voltear y te va a decir: ay, qué bueno, al fin, por Dios. Entonces, fíjate, ¿qué sucede cuando somos gobernados por el amor de Dios? Jesús le dijo: necesitas nacer de nuevo para que puedas ver el reino. Se trata de llegar al reino, no de llegar a una religión. Se trata de llegar al reino. Cuando somos gobernados por el reino de Dios, la presencia de Dios viene a nuestra vida, toma influencia y dominio en nuestra mente y nuestro corazón. Y lo que en primer lugar sucede es que vamos a ser gobernados por la verdad. Y al ser gobernados por la verdad, vamos a ser gobernados por el amor de Dios. Y al ser gobernados por el amor de Dios, vamos a ser gobernados por la justicia de Dios. Lo cual quiere decir que ahora yo sé que soy justo.
y que una religión y mis buenas obras no me hacen justo, pero cuando el reino de Dios me gobierna su justicia, y su justicia me dice que si yo he puesto mi confianza en el sacrificio, en la muerte de Jesús en esa cruz, entonces Dios a mí me ha perdonado y se ha reconciliado conmigo y ha quitado toda barrera que por mucho tiempo me separó. Y entonces yo soy libre. ¿Cuántos han sentido la libertad de esa carga de culpa, de condenación que la religión o tu conciencia te había impuesto? Una terrible carga. Y cuando eres gobernado por el reino, eres gobernado por el amor y la justicia de Dios, te vuelves una persona libre. Libre de acusación, libre de culpa, libre del pasado. Tú puedes comenzar de nuevo otra vez con la vida nueva y abundante que Cristo nos ofrece. Porque Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Lo mejor de la vida lo vamos a disfrutar con este nuevo comienzo. Todo lo que hay en este mundo nos va a saber mejor. Cuando nosotros vivimos gobernados por el amor de Dios, todo se vuelve maravilloso y podemos ver la vida de una manera distinta, con alegría y gozo en nuestro corazón, con entusiasmo, porque nuestra vida toma propósito, toma destino, porque para esto Dios nos ha llamado, para engrandecernos, para empoderarnos, para que tú, a través de ti, Él manifieste las grandes cosas que puede hacer en la vida de una persona y todo lo que Él quiere hacer para hacerte el mayor bien y llevarte a la mayor, al plan maravilloso que Él tiene para tu vida. ¿De acuerdo? Así que esto sucede cuando somos gobernados por Dios. Necesitamos ser gobernados por Dios. Necesitamos vivir en el reino de Dios. Y esto quiere decir que necesitamos ser gobernados de dos maneras por el Señor. Número uno, por su presencia. Entrar en el reino significa que somos gobernados por su presencia. Se va a volver una necesidad constante en nuestra vida. Beber del amor de Dios, beber de su presencia, ser llenos de su presencia. Tú no te vas a sentir bien ningún día de tu vida si tú no buscas para ser lleno del Espíritu Santo y lleno de la presencia de Dios. Y segundo, vas a ser gobernado por su palabra, por su verdad. Vas a oír la voz de Dios hablando a tu vida. Cada vez que tú vayas a la Biblia, el Señor te va a hablar porque Él te está guiando, Él te está llevando a las grandes cosas que Él quiere hacer contigo. Tu vida es preciosa para Dios. Tu vida es preciosa para Dios. Por eso Jesús no tuvo duda de ir a la cruz del Calvario a morir por ti y por mí, porque tu vida es tan preciosa para Dios. Dile al que está a tu lado, Dios te ama y eres tan especial. Tu vida tiene tanto valor, vale la sangre preciosa de Cristo Jesús. ¿Cuántos le alaban? Verso 4, Nicodemo dijo, ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Verso 5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu. Cuando se refiere al agua, Jesús está hablando de la palabra de Dios. El agua simboliza la palabra de Dios. Efesios 5:26 dice, cuando dice que el Señor Jesús habla de su amor por la iglesia, allí en Efesios 5:25, Él está diciendo, Cristo, así como Cristo amó a la iglesia, dice, y se entregó a sí mismo por ella. Fíjate, qué maravilloso. Cristo amó y por eso se entregó para morir en esa cruz. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cuando nosotros escuchamos su voz, oímos su voz y ponemos atención a lo que dice la Biblia, su palabra, dice que nuestra vida es transformada, porque dice que somos santificados. Ahí nos damos cuenta que al morir Jesús en la cruz ya hemos sido hechos santos. Él nos ha hecho santos, por tanto libres de todo daño
y de toda suciedad, todo lo que en el pasado nos avergonzó y ha causado menosprecio. Dice que nos ha hecho santos por medio de un lavamiento, un coco wash. Entonces la palabra lava nuestra mente y nuestro corazón y nos lleva a su justicia para darnos cuenta que ahora somos justos y que por tanto tenemos derecho a vivir en todo lo que nos pertenece y que Dios nos ha dado. Somos elevados a su grandeza, a una nueva identidad de hijos amados y herederos. Y tú y yo necesitamos tomar esta identidad. Por eso es que el discipulado en la vida cristiana lo que hace es alimentar y nutrir a los discípulos para que tú puedas crecer en identidad y por tanto seas empoderado y ejerzas la autoridad que te ha sido dado, porque somos realeza de Dios, somos realeza santa, somos realeza, llamados a estar en su presencia a favor de tu familia, tus amigos, nuestro mundo. Ese es nuestro llamado, el agua de la palabra. Dice por eso Ezequiel 36:25 proféticamente cómo seríamos purificados con el agua, hablando de la palabra. Nos purifica, nos limpia, nos hace entender quién en verdad nosotros somos para Dios. Por eso en Juan 17:17 Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahí está. Como el agua de la palabra nos santifica, nos hace santos por cuanto nos dice que hemos sido perdonados, nos hace justos por cuanto entendemos que en la cruz del Calvario Jesús ya hizo justicia. Y por eso tomamos la cena del Señor, partimos el pan y la copa y honramos este sacrificio para reconocer que nosotros somos justos, santos, destinados a la grandeza de Dios, dignos de su amor, dignos de su bondad, dignos de ser escuchados por Dios, dignos por tanto de gobernar para Dios en la tierra, para cumplir su propósito de ser sal y luz en este mundo. Dios tiene un llamado para ti. Nuestra vida tiene sentido y propósito si nosotros entendemos que hemos sido llamados como su iglesia, ser parte de un gran equipo, de una familia espiritual que está llamada a transformar la nación, transformar la tierra, transformar este mundo. ¿De acuerdo? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que quiero cerrar comentando nuestra visión como iglesia, y es que el Señor nos ha llamado de esta manera a ser una iglesia gloriosa en este último tiempo, una iglesia relevante que cambia vidas, transforma la sociedad. En ti hay un llamado a ser alguien que transforma, que es una bendición para los que te conocen. Así que no te quedes con esta riqueza, sino Dios nos está llamando a ser su iglesia gloriosa, que transforma la sociedad con la cultura de Jesús, un código de cultura influyente y sobrenatural. Dios quiere que a través de ti se manifieste su poder sobrenatural para hacer una bendición a los que te conocen. Nuestro propósito aquí en Eleva es elevar a las personas para que vivan en la grandeza y el poder sobrenatural de Dios. Nuestra visión es empoderar a la iglesia para hacerla relevante como luz y sal y transformar todos los ámbitos de la sociedad, la cultura, la familia, la política. Nuestra misión es discipular tu liderazgo. Anima al que está a tu lado y dile: Dios te ha llamado a un liderazgo. Y nuestra misión es discipular tu liderazgo, que tú te vuelvas una persona influyente, porque cuando tú hablas, cuando tú oras, todo lo que te rodea puede ser transformado. Todo lo que te rodea puede ser transformado. Nos dice la escritura ahí en Mateo capítulo 28: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús resucita
y se presenta ante sus discípulos. Y en esta ocasión es la última vez que está con ellos. Y dice que cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban todavía. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones. Dice: toda autoridad me ha sido dada. Sí, ve tus manos, por favor, abre tus manos conmigo, así velas. Ahí Dios ha puesto autoridad en tus manos. En tu boca hay autoridad. Tú eres, en verdad, tú eres un hijo amado, heredero, destinado a la grandeza. Dios ha dicho: toda autoridad, dijo Jesús. Por tanto, ve con esa autoridad. Yo te envío a tu familia, a tus hijos, a tus padres, a tus amigos, a tu familia. Ve, yo te envío. Toda autoridad me pertenece. Yo estoy gobernando y te estoy enviando para que hagas que todo cambie a tu alrededor. Amén. Y dice que el amor de Dios consiste en esto. El amor de Dios consiste en abrazarnos, en saludarnos, pero sobre todo consiste en que tú vayas y hagas discípulos. El Señor te ha visto a ti, y Él cree que con tu experiencia de vida tienes una historia tan increíble. Tienes una historia tan increíble que tu historia puede inspirar y transformar la vida de las personas que te conocen. Tú eres una riqueza increíble de Dios en un vaso de barro. Por eso dice: ve y haz, tú haz. Dile al que está a tu lado: ve y haz discípulos. Anímale y dile: ve y haz discípulos. Dice: bautizándoles y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he ordenado. Otra vez el reino. Aquí enseñamos, por tanto, ser obedientes al reino, ser obedientes a Dios. Así que la vida cristiana no es estar aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. La vida cristiana no es estar enseñe y enseñe y enseñe. La vida cristiana es dar fruto. Di conmigo: fruto. Que lo que nosotros enseñamos dé fruto en la vida de las personas. Que lo que nosotros vamos a ir a enseñar y instruir produzca fruto, porque Jesús dijo ahí en Juan capítulo 15, dice el Señor Jesús: en esto conocerán que son ustedes mis discípulos, en que llevan mucho fruto, fruto, más fruto, mucho fruto. Tu gran satisfacción y mi gran satisfacción es solamente haber servido a las personas, que su vida sea transformada, que sea engrandecida. Esa es nuestra mayor satisfacción. Si no lo reconocen, que nosotros, no importa, que podamos ver que esa es nuestra mayor satisfacción. Inspirar a las personas para que vivan en ese plan que Dios tiene para ellos, y empoderarlos para que hagan lo que Dios les ha mandado hacer, para hacer una bendición a todos los que le conocen. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Ahí tienes tu petición. Tienes ahí tu petición de oración, el formato. Vamos a ponerle ahí en el formato el día de hoy. Sumergidos, ponle en el formato. Este es un acto de fe, porque queremos que cuando tú vienes el día de hoy, tú estés expectante de lo que Dios va a hacer en tu vida, y tú en este momento te acerques al Señor con todo tu corazón y pongas allí en esa petición. Puedes poner ahí: sumergidos en la grandeza de Dios. Sumergidos en la grandeza de Dios. ¿Cuál es el anhelo? ¿Cuál es el sueño que Dios te ha dado? Anótalo ahí. En este momento, si tú puedes identificar el sueño que Dios te ha dado, el anhelo más profundo de tu corazón. Si tú estás en una carrera profesional, o si tú eres deportista, o si tú tienes un negocio, tú eres una señora ama de casa, el Señor ha sembrado en tu corazón un sueño. Él produce el querer como el hacer. Así que ponle: sumergidos en su grandeza. Y levanta el día de hoy tu petición para ser sumergido en su grandeza, y dale a Dios, libera al Señor en tu vida para que Él haga contigo grandes cosas, porque tú has sido destinado a su grandeza.
Vamos a alabar al Señor con este canto y enseguida oramos.